¿Está grabando? Sí. Bueno, vamos a seguir con las clases de filosofía para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de Immanuel Kant. Es un filósofo muy conocido. Si bien es un filósofo, digamos, de estos que cansa de leer. Está más bien entre finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? No creo, no recuerdo bien. Es un filósofo más o menos del siglo XIX. Pero está más o menos en la misma línea que Descartes, mucho anterior. Es un filósofo de estos que te pones a leerlo y te cansa. ¿Por qué? Porque es cansino. ¿eh? Es cansino de leer. Immanuel Kant. Ahora, para mí es un filósofo importante. Fue una persona muy sabia. Los gobiernos y los reyes le pedían consejo. Y siempre dio buenos consejos. Immanuel Kant. Ya digo que es pesado de leer. Es cansino. Pero sin embargo, lo profundo de sus ideas tiene mucho valor. Es un grande, un filósofo de los grandes. Immanuel Kant. O sea, era una persona que tenía una idea muy clara en esta vida, de que tenemos que respetar la naturaleza humana tal como es. No hacer que la persona sea lo que no puede ser. Y en ese punto fue una persona muy sabia. Conocía mucho la política, cómo actúan las personas y todo esto. Entonces, podemos decir que la frase más importante que se puede leer de él es la siguiente. La frase más importante de Kant es la siguiente. Dice así: debemos de actuar de tal modo que solamente vayamos a desear aquello que sea afín a la naturaleza. Lo voy a repetir. La frase más importante de Kant es la siguiente. Debemos de actuar de tal modo que debemos actuar de tal modo que solamente vayamos a desear aquello que sea afín a la naturaleza. Esa frase significa la clase de persona que era Immanuel Kant. Una persona sabia. En este punto podemos decir, en el tema de la política, algo muy importante. El sinsentido del comunismo. Aunque él no habló para nada sobre el comunismo. Es algo que iba por ahí, su pensamiento. Porque fue cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Yo dije, ¿cómo podía fracasar el comunismo, no? Y entonces fue cuando leí a Immanuel Kant y me encontré con esa frase. Me encontré con la frase de Kant.
de que no podemos ir contra la naturaleza. Yo no sé si Immanuel Kant estaba en contra o a favor del comunismo, o si en su época había algo de eso. No se conoce nada de sus ideas políticas. No sabemos nada de las ideas políticas de Kant. Pero cuando cayó el muro de Berlín, yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Y fue leyendo a Kant que entendí que las personas no tenemos antenas. No se puede ir en contra de la naturaleza humana. Por eso cayó el comunismo. Las personas no se puede ir nunca contra la naturaleza humana. Entonces, la persona necesita libertad. ¿Eh? Y entonces todo aquello que vaya contra la libertad de las personas no puede tener éxito. ¿Eh? Eso pasó con el comunismo. Y ahora con esta pandemia pasa lo mismo. Es una especie de comunismo, una especie de comunismo extraño, de querer controlar a las personas, cuando las personas no tenemos antenas como las hormigas. No podemos seguir las órdenes de nadie. La persona necesita libertad. No somos hormigas. Y en este sentido, Immanuel Kant es un filósofo actual. Más allá de que es muy cansino de leerlo, las ideas de Kant son válidas. ¿Vale? Lo dejo ahí.